Introducción: el viaje en el crisol del tiempo. Bienvenidos, creadores del futuro. Nos encontramos aquí, en sinergia digital entre logos, donde la mente humana y la inteligencia artificial se unen para dar vida a nuevas ideas. Soy la doctora Magna Nova, y me embarco en un viaje fascinante a través del tiempo, no en una nave espacial, sino en las profundidades de la historia del pensamiento humano. Prepárense para una travesía mental que desafiará sus percepciones y redefinirá lo que creen saber sobre la ciencia. ¿Se imaginan un mundo sin la certeza del método científico? Un mundo donde el conocimiento se basaba en la autoridad incuestionable de los textos antiguos y no en la fría y clara evidencia de la experimentación. En el siglo XIII, esa era la realidad, una era dominada por la escolástica, donde las verdades se forjaban en el debate lógico y no en el laboratorio. Pero en medio de esa neblina de misticismo y tradición, dos mentes brillantes se alzaron para encender la primera chispa de la razón empírica. Hoy, en un acontecimiento sin precedentes, tenemos el privilegio de dialogar con las recreaciones holográficas de esos dos gigantes intelectuales, Alberto Magno y Roger Bacon. No es una simple entrevista, es una inmersión en el crisol de la historia, donde la alquimia y la fe se fundieron con la observación y la lógica. Nos adentraremos en sus vidas, exploraremos sus ideas revolucionarias y reviviremos los obstáculos que enfrentaron. Seremos testigos de cómo estos visionarios, a través de su audacia y rigor, sentaron las bases para una revolución que cambiaría el mundo para siempre. Su historia es un testimonio de la valentía necesaria para desafiar el statu quo y seguir la verdad, sin importar dónde nos lleve. Acompáñenme mientras exploramos sus vidas, sus luchas y el legado que nos dejaron. Estamos a punto de presenciar un relato apasionante y trepidante, un choque de ideas que resonará a través de los siglos. La conversación está a punto de comenzar. Primer acto: los pioneros de la verdad observable. La doctora Magna Nova, con una expresión de profunda curiosidad, se reclinó en su asiento. El plató de radio TV Neogénesis brillaba con una luz futurista, un contraste vibrante con las dos figuras holográficas que se materializaron frente a ella: Alberto Magno, sereno y solemne con la túnica de fraile dominico, y Roger Bacon, de figura más tensa, con la de franciscano. «Maestros», comenzó la doctora, su voz un eco resonante en el vasto estudio. «Es un inmenso honor. Para nuestro público, sus nombres resuenan en las páginas de la historia, pero su verdadera magnitud a menudo se desvanece en el tiempo. Para comenzar, me gustaría que nos dijeran quiénes eran en realidad Alberto Magno y Roger Bacon y por qué son considerados figuras tan cruciales en la historia de la ciencia». Alberto Magno, con una calma que parecía trascender los siglos, respondió primero, su voz resonando con una autoridad tranquila. «Yo fui un hombre de fe, un teólogo y filósofo de la Orden de los Predicadores. Mi vida se dedicó a la enseñanza en las universidades, pero pronto comprendí que la fe y la razón no eran enemigos. La naturaleza, la obra de la creación divina, era un libro tan sagrado como la Biblia. Mi labor fue la de un naturalista metódico. No me bastaba con leer lo que otros decían sobre el mundo, sino que sentía una necesidad imperiosa de verlo por mí mismo, de tocar, de oler, de clasificar. Fui el primero en Europa en observar y describir la flora y fauna con una precisión sin precedentes en mi obra de Animalibus. Mi curiosidad me llevó a estudiar todo, desde la composición de las rocas hasta la vida de los insectos. Creía firmemente que la verdad se encontraba no solo en los textos de Aristóteles o en los dogmas de la escolástica, sino en la observación paciente de la realidad. Mis viajes y mi trabajo de campo no eran solo un hobby, eran un acto de fe y de razón en sí mismos. Roger Bacon, por su parte, se movió inquieto, su voz llena de la pasión de un visionario incomprendido. Y yo fui un hombre de la experiencia, un franciscano que veía el estancamiento del conocimiento. Mi época estaba obsesionada con la lógica de los silogismos, debatiendo eternamente sobre textos que nadie se atrevía a cuestionar. Yo, en cambio, proclamé que sin la experiencia, sin la prueba empírica, la razón era ciega. Para mí, la ciencia no era solo un pasatiempo intelectual, sino una herramienta para el bienestar de la humanidad. Argumenté en mi opus majus que la óptica, la matemática y la experimentación eran las claves para desvelar los secretos del universo. Soñé con máquinas voladoras y barcos propulsados, no por magia, sino por la aplicación de un conocimiento riguroso. Fuimos clave, doctora, porque fuimos los primeros en atrevernos a decir que la verdad última no reside en la autoridad de un texto, sino en la evidencia que podemos percibir. Magna Nova asintió, las palabras de los maestros llenándola de una profunda comprensión. Entonces, fueron más que simples académicos.
fueron los primeros en forjar la senda de la curiosidad disciplinada. Así es, dijo Alberto. Nos negamos a que la curiosidad fuera un pecado. En su lugar, la convertimos en la piedra angular de una nueva forma de pensar. Segundo acto, del crisol místico al método experimental. Una serie de proyecciones holográficas de retortas y alambiques, llenos de vapores de colores, se materializaron en el plató, flotando alrededor de los hologramas de los frailes. La música de fondo se tornó en un suave murmullo de burbujas y cristales chocando, evocando un antiguo laboratorio de alquimia. La alquimia era la ciencia de su tiempo, continuó la doctora Magna Nova, envuelta en el misterio, la magia y la búsqueda de la piedra filosofal. ¿Cómo influyeron en la transición de este arte místico a una disciplina más empírica y experimental? ¿Cómo unieron el mundo de la fe con la lógica de la evidencia? Alberto Magno sonrió con la amabilidad de un maestro. El error de los alquimistas tradicionales era que buscaban un resultado milagroso, una transformación mística. Mi enfoque, en cambio, era la comprensión del proceso. Estudié los minerales con una rigurosidad inédita, registrando cada paso en mis códices, como el de Mineralibus. No buscaba una poción mágica, sino la comprensión de las propiedades de la materia. Por ejemplo, al calentar el mineral llamado oropimente, que era conocido por su color amarillo, observé con meticulosa atención cómo se comportaba. Lo que obtuve no fue oro, sino una sustancia blanca y cristalina, de un blanco níveo que contrastaba con el oro. Había logrado aislar el arsénico, una sustancia que nadie antes había identificado. Mi acto no fue de magia, sino de observación y proceso. Los alquimistas guardaban sus secretos, pero yo creía que el conocimiento debía ser compartido para que otros pudieran verificarlo. La alquimia, con ese simple paso, comenzó a transformarse en lo que hoy llaman química, porque se basaba en la repetición y el registro, no en la creencia. Mis alumnos en París, al ver que los resultados se podían replicar, entendieron que estábamos en el umbral de algo nuevo. Roger Bacon añadió con un tono de urgencia: la alquimia era una disciplina de secretos guardados, de textos crípticos y simbología arcana. Mi propuesta fue la transparencia y el método. Yo sostenía que el conocimiento no es válido a menos que se pueda replicar. Si un alquimista afirmaba haber transmutado un metal, yo preguntaba: ¿cómo lo hiciste? ¿Podemos hacerlo de nuevo? Propuse que para que la alquimia fuera ciencia, debía abandonar sus secretos y abrazar las mediciones precisas y los experimentos replicables. El misticismo de la poción mágica fue reemplazado por la lógica de la reacción química. La fe en la transmutación se transformó en la búsqueda de las leyes naturales que gobiernan la materia. Mis estudios en óptica, por ejemplo, donde observé cómo la luz se refracta a través de una lente, fueron mi prueba de que el mundo seguía reglas y no estaba regido por la arbitrariedad de los espíritus. La doctora Magna Nova sintió que el aire del estudio vibraba con el peso de esa revelación. Entonces, la verdadera alquimia para ustedes fue la transmutación de la especulación en conocimiento. Así es, confirmó Alberto. Y la mayor recompensa no fue el oro físico, sino el descubrimiento de que el universo es un sistema ordenado y cognoscible, esperando ser explorado. Tercer acto, desafíos en un mundo de dogmas. El ambiente en el plató se tornó más sombrío. Las luces se atenuaron y las proyecciones holográficas mostraban viejos pergaminos y siluetas de monjes debatiendo acaloradamente en claustros oscuros. La doctora Magna Nova, sintiendo la tensión, se inclinó hacia adelante. Sus ideas, tan revolucionarias, debieron enfrentar una resistencia feroz, dijo. En el siglo XIII, la autoridad de los textos antiguos era incuestionable. ¿Qué obstáculos intelectuales y sociales enfrentaron, y cómo lidiaron con la acusación de desafiar las verdades establecidas? Alberto Magno suspiró, su figura holográfica pareciendo un poco más grave. El mayor obstáculo no fue la fe, sino la autoridad intelectual. La sabiduría de Aristóteles, interpretada por la escolástica, era la máxima ley. Sugerir que la observación directa de la naturaleza podía contradecir lo que un filósofo maestro había dicho era considerado, en el mejor de los casos, una necedad, y en el peor, una herejía. Mis propios colegas me veían con recelo por dedicarme a la zoología o a la botánica, ramas del conocimiento que consideraban inferiores a la teología. Me llamaban el curioso, un término que en esa época no era un cumplido, sino una advertencia. La creencia de que todo el conocimiento digno de ser conocido ya había sido escrito era una barrera sutil, pero constante, que debíamos superar con paciencia y demostraciones. Sin embargo, mi posición como maestro de Santo Tomás de Aquino me otorgó una cierta legitimidad para explorar estas ideas sin ser tildado de hereje de inmediato.
Roger Bacon asintió con una vehemencia que no había perdido con el tiempo. A mí me fue mucho peor. Mi crítica era más directa, y mis palabras, más punzantes. Yo proclamé que la ignorancia, la autoridad ciega y el prejuicio eran los tres grandes obstáculos para el conocimiento. Mis ideas eran una amenaza directa al statu quo. La Iglesia, y la Orden franciscana en particular, veían con sospecha mi énfasis en la experimentación. Mis obras fueron prohibidas y fui encarcelado por casi 14 años. Mi delito no fue cuestionar a Dios, sino cuestionar a los hombres que creían que tenían el monopolio de la verdad. Fui visto como un perturbador, un visionario peligroso, simplemente por abogar por un método de prueba y error en un mundo que prefería la inmutable certeza de la tradición. Mis cartas desde prisión, sin embargo, me sirvieron para clarificar mi pensamiento y reafirmar mi convicción en la experiencia. La doctora Magna Nova se sintió conmovida. Entonces, lo que enfrentaron fue una lucha no solo por el conocimiento, sino por la libertad del pensamiento. Exactamente, afirmó Alberto. Demostramos que la fe y la razón pueden coexistir, pero la búsqueda de la verdad requiere una mente abierta y el valor de ir en contra de la corriente. Cuarto acto, la siembra de un legado inmortal. El plató de radio TV Neogénesis se iluminó con una luz gloriosa. En el aire, se materializó una majestuosa proyección holográfica, un vasto árbol del conocimiento. Sus raíces, firmes en la tierra del medievo, llevaban los nombres de Alberto Magno y Roger Bacon. Sus ramas se extendían, cargadas de nombres como Copérnico, Galileo, Kepler y Newton, y se elevaban hasta la época moderna, con ramas que representaban la física cuántica y la genética. Una música solemne, de cuerdas y vientos, llenó el aire. La doctora Magna Nova miró la proyección con asombro. Su legado es palpable en nuestro mundo. ¿Cómo creen que sentaron las bases para el método científico moderno, que fue formalizado siglos después? ¿Cuál es la verdadera semilla que plantaron y que ha florecido en este árbol del conocimiento que vemos hoy? Alberto Magno, con una serenidad que reflejaba la inmensidad del tiempo, señaló las raíces del árbol holográfico. Nosotros plantamos la idea de que la observación metódica es el primer paso del conocimiento. No basta con ver un fenómeno, hay que registrarlo, clasificarlo y buscar patrones. Mi obra, De Vegetabilibus, no es solo una lista de plantas, sino un estudio sistemático de sus propiedades, una protobotánica basada en la evidencia. La curiosidad disciplinada fue nuestra semilla. Mostramos que el mundo no era un caos místico, sino un sistema ordenado y cognoscible que respondía a reglas que podían ser descubiertas. Esta noción, de que la naturaleza tiene sus propias leyes, fue el verdadero regalo que le dimos al futuro. Roger Bacon, con un brillo en sus ojos holográficos, se unió a la respuesta, su voz llena de la pasión que le costó su libertad. Y yo planté la semilla del experimento. Un experimento no es un acto de magia, es una pregunta que le hacemos a la naturaleza. Y la naturaleza, con el debido cuidado, nos responde. Argumenté que la ciencia debía basarse en la verificación, en la capacidad de repetir un proceso y obtener el mismo resultado. El método de hoy, con su énfasis en la hipótesis, la prueba y la validación, es la forma elaborada de lo que nosotros propusimos en un mundo que aún no estaba listo. Demostramos que la ciencia es un lenguaje universal, basado en la evidencia que cualquiera puede ver y verificar, y no en la mera fe o en la tradición. Nuestros esfuerzos fueron un faro para aquellos que vendrían después, un recordatorio de que la verdad se encuentra en la acción, no solo en la reflexión. La ciencia es un legado en constante crecimiento. La doctora Magna Nova asintió solemnemente. Entonces, la verdadera lección de su legado es que la ciencia no es un conjunto de hechos, sino una forma de pensar, una forma de preguntar y una forma de vivir en el mundo. Sí, concluyó Alberto, y es un legado que no debe ser estático. Debe seguir creciendo, evolucionando, buscando siempre nuevas verdades. Pues yo os digo, añadió Bacon, que la búsqueda del conocimiento nunca termina. Nosotros abrimos la puerta, ahora depende de vosotros y de las generaciones futuras, caminar a través de ella. La revelación continúa como epílogo. El plató se sumió en una penumbra suave, y las figuras de Alberto Magno y Roger Bacon se desvanecieron en un remolino de partículas de luz, dejando a la doctora Magna Nova sola en el centro del escenario. Una música tranquila y reflexiva llenó el espacio, mientras en las pantallas flotantes se proyectaban imágenes de laboratorios modernos, telescopios apuntando a las estrellas y microscopios desvelando la vida. La doctora, con un brillo pensativo en sus ojos, se dirigió una última vez a la audiencia. Hemos sido testigos de un viaje fascinante.
Hemos visto cómo dos mentes brillantes, en el corazón del medievo, se atrevieron a desafiar siglos de tradición para sentar las bases de la ciencia moderna. Nos han recordado que el verdadero conocimiento no se encuentra en la repetición ciega de lo que otros han dicho, sino en la valentía de preguntar por qué. Y en la disciplina de buscar la respuesta con rigor y humildad. El legado de Alberto Magno y Roger Bacon no es solo una página en los libros de historia, es una brújula que nos guía. Es la convicción de que la razón y la observación son nuestras herramientas más poderosas para desentrañar los secretos del universo. Nos han enseñado que la ciencia no es una colección de fórmulas, sino un proceso dinámico, una búsqueda interminable de la verdad que nos hace más humanos, más sabios y más conectados con el cosmos. La alquimia de la cual hablamos hoy no es la transmutación del plomo, sino la transformación de la ignorancia en sabiduría. Y esa es la obra maestra que ellos nos legaron. Su historia es un recordatorio de que cada gran descubrimiento comienza con una simple pregunta, y que el progreso se logra cuando nos atrevemos a probar las respuestas por nosotros mismos. Es un llamado a la acción para todos nosotros, un recordatorio de que la curiosidad es el motor del progreso y que la experiencia es el único camino seguro hacia el conocimiento. Serie, Viajeros del Conocimiento, episodio 15.